Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas de la sentencia mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 1533, diagonal 2020. Se trata de un importante pronunciamiento de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación alrededor de temas de la mayor importancia para la vida de las personas con discapacidad y de la forma en la que se debe y no se debe darles un determinado tratamiento a lo largo de un proceso jurisdiccional, cómo se proyectan en el ámbito procesal estos derechos. Sobre esto vamos a platicar con Sofía Treviño. Sofía, bienvenida a tu programa Ya lo dijo la Corte. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar aquí nuevamente. Y de la misma forma le doy la bienvenida al programa a María Dolores Higareda. María Dolores, bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Gracias a ti por siempre contribuir tan generosamente a este programa. Y empezamos precisamente con María Dolores porque te quería pedir, María Dolores, que nos ayudes a entender cómo surge el caso, cuáles son los hechos alrededor del caso y cómo es que llega hasta conocimiento de la Suprema Corte. Un caso, por cierto, me adelanto, ya tú nos lo detallarás, enredado, ¿no? Enredado, sí, complejo. Sí. Interesante. Adelante, por favor. Mira, este caso viene de un juicio de alimentos en que una mujer, ex esposa de a quien le pide los alimentos, del señor, y dos de sus hijas, una de ellas menor de edad, demandan alimentos, precisamente que se aseguren los alimentos mediante la hipoteca, hipotecando un inmueble donde ya vivían, que era propiedad del marido, bueno, del exmarido en realidad, ¿no? Entonces, ellas vivían allí y pedían que se asegurara para que siempre tuvieran los alimentos, entonces que se constituyera una hipoteca y también que se compensara a la señora hasta el 50% de los bienes que habían adquirido durante el matrimonio, porque ella se había dedicado, o al menos así lo manifiesta, preponderantemente a las labores del hogar. Y también, bueno, por ahí mencionan un poco una reparación por violencia económica y patrimonial que finalmente no prosperó, entonces no nos vamos a detener en eso. ¿Qué pasa en la primera instancia? Acuden al juez y ¿qué pasa en primera instancia? Pues que se le ordena o se le condena a pagar una compensación económica del 35% del valor del inmueble. Recordemos que es el inmueble donde ellas vivían, propiedad de él, y que se garantizara también el pago mediante la hipoteca de ese inmueble y se absuelve por violencia económica y patrimonial. Entonces, la mujer apela, la mujer y sus dos hijas apelan ante el Tribunal Superior y el Tribunal Superior pues confirma, dice así está bien, y aquí empieza lo interesante porque justo el Tribunal Superior de Justicia, que confirma la sentencia de primera instancia, se da cuenta que el señor tiene esclerosis múltiple y por lo tanto tiene de alguna manera pues limitada su capacidad para llegarse de medios económicos para solventar tanto sus necesidades como para aportar más en alimentos tanto a la exmujer y a las hijas. Entonces, ¿qué pasa después? Pues que el señor promueve juicio de amparo y la mujer y las hijas amparo adhesivo, se adhieren a este amparo, el tribunal colegiado efectivamente concede, pero ¿qué hace el colegiado? Y aquí empiezan las cuestiones. El colegiado lo que hace es que dice, claro, esta persona tiene una discapacidad, esta persona tiene esclerosis múltiple, por lo tanto está imposibilitado ya para trabajar, y de hecho yo quiero decir aquí una cosa, él era músico. Entonces, claramente, pues tiene su fuente de trabajo, tocaba en la orquesta sinfónica de un estatal, de un estado de la República, y claro, pues al tener esa esclerosis múltiple, que es incapacitante, pues para moverse, para poder tocar un instrumento, pues no tiene ya ingresos más que la pensión derivada de su incapacidad laboral. Entonces concede el amparo porque se da cuenta que esta persona tiene este factor de discapacidad para que se reponga el procedimiento porque considera el tribunal colegiado que no se juzgó
desde el principio con perspectiva de discapacidad, ni se tomó en cuenta la discapacidad y si tenía que tener algunos apoyos o si tenía que tener algún tipo de ajustes para que pudiera participar en el juicio en igualdad de condiciones, que como mandata la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, se repone el procedimiento y también ordena que se le nombre un representante especial y lo denomina como un ajuste razonable. Los ajustes razonables, ya lo explicaremos más adelante, pero precisamente están señalados, están establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y considera el colegiado que el nombramiento de un representante especial es una especie de ajuste razonable. Entonces el señor promueve el amparo, insisto, el colegiado concede, se repone el procedimiento y resulta que la mujer, como sus hijas, no les gustó la sentencia de amparo y promueven un recurso de revisión que llega hasta la corte. ¿Por qué llega a la corte? Porque se considera que el colegiado de alguna manera interpreta los artículos de la Convención sobre personas con discapacidad, sobre ajustes razonables, y por lo tanto, y lo hace de oficio, porque en realidad no se lo piden como tal. O sea, el señor se inconforma porque tiene que pagar la pensión alimenticia, dice que no hay derecho, porque las hijas ya son mayores de edad. Una, al momento del inicio del juicio, sí era menor de edad, pero en el transcurso, pues ya cumple la mayoría de edad, y además no considera el que no se valoraron bien las pruebas, porque no, desde su perspectiva, no acreditaron que necesitaran los alimentos, no están ya siendo mayores de edad, no estaban estudiando, no acreditan que están estudiando, o él considera que no se acreditan, ¿no? Estaban estudiando y por lo tanto considera que no hay derecho para alimentos. Y por otro lado dice, hay una contradicción porque yo tengo que dar el 35% del valor del inmueble para pagar la compensación económica y a la vez tengo que hipotecarla y es parte del derecho a alimentos, se cubre el rubro de habitación, entonces pues o lo vendo y lo remato y doy el 35% o siguen viviendo allí. O sea, no hay como él considera que no había una coherencia lógica en la condena. Entonces, insisto, se concede el amparo, la mujer y las hijas van al recurso de revisión, vienen a la corte al recurso de revisión y la corte por eso analiza. ¿Qué dicen precisamente la mujer, la exmujer y la señora y las hijas? Pues dicen que se está violando los derechos de las personas con discapacidad, que se está considerando que esa persona es incapaz para tomar decisiones y que de alguna manera el tribunal colegiado está yendo más allá, está supliendo, está pues con los agravios, ellas mismas dan materia para que la corte entre a la cuestión medular, que es si un representante especial, el nombramiento de un representante especial constituye un ajuste razonable y si el nombramiento de un representante especial es o no acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es como la secuela procesal, cómo llega a la Corte y qué tiene que decir la Corte respecto del asunto de fondo. Exacto, que es lo que nos vamos a abocar precisamente. Gracias, María Dolores, por esta síntesis. Y antes de entrarle con Sofía a los temas técnicos, a los temas pues ya finos del razonamiento jurídico, nada más destacaría para que vea nuestro público lo complicado que se vuelven estos asuntos de litigio familiar, porque de veras aquí en el programa con ustedes, contigo, María Dolores, con Sofía, pues hemos platicado de muchas sentencias, pero de verdad cada vez que sale un tema de derecho de familia, se nota esa complejidad en las relaciones, cómo a veces, sí, incluso en planteamientos procesales. Yo quisiera añadir, fíjate, María Dolores, una cuestión que tú ya apuntabas, esta de que si las niñas estudiaban o no estudiaban. Recuerdo que en la sentencia se refiere que una de ellas presenta un certificado de que está inscrita en un curso de inglés, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, estudiar inglés, pues evidentemente es estudiar, pero es estudiar en el sentido que el derecho de familia da para que se provea todavía de alimentos una persona que es mayor de edad. Si yo me meto a un curso de inglés, tengo 20 y tantos años y voy a estudiar inglés los sábados, eso todavía genera un deber de alimentos de parte
de mi progenitor o de mi progenitora, y la otra hija también presenta un documento de una inscripción autogenerada en la Universidad de Guanajuato, una cosa un poco extraña. Y luego este señor también dice, y es interesante, dice, bueno, es que nosotros ya llevamos mucho tiempo separados. Así. Ellas vivieron ahí toda la vida, vivieron ahí más de una década. Entonces, a lo mejor también de esa forma operaba la compensación, ¿no? Bueno, para que vean lo complicado, para que vean lo complicado. Así es. ¿No? Ahí está la cuestión. Bueno, vamos con Sofía. A ver, Sofía Treviño. El arranque del análisis ya de fondo propiamente en la sentencia lo constituye un tema sobre el que ya hemos platicado, pero hay que reiterarlo porque es la clave, el modelo social de la discapacidad y o también quizá una versión enriquecida, Sofía, el modelo de derechos humanos. Cuéntanos por ahí qué señala la sentencia, si fueras tan amable. Claro que sí, la sentencia se inscribe ya en una importante cantidad de precedentes y de jurisprudencia de la Corte sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, el cuaderno de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales tiene más ya de 60 sentencias. El cuaderno se va a actualizar este año precisamente por sentencias como estas que necesitan incorporarse, que ya le dan los detalles más finos a la doctrina sobre derechos de las personas con discapacidad. Pero las sentencias iniciales, por ejemplo, la 368, que declara la inconstitucionalidad del estado de interdicción, es de las primeras que nos muestra qué implica el modelo social de la discapacidad y qué implica ver el modelo social de la discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos que prevé la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Básicamente, la idea que presenta este modelo es abandonar modelos anteriores que se enfocaban, por ejemplo, en un modelo médico de la discapacidad, ¿no? Lo que vamos a atender es las posibles deficiencias que tengan estas personas. La convención usa la palabra deficiencia y entonces es una perspectiva, pues, en primer lugar, controlada por médicos que determinan lo que una persona puede o no puede hacer, y el modelo social lo que pretende es abandonar esa perspectiva y ver que en realidad lo que afecta el ejercicio de los derechos de las personas son las barreras que el entorno les impone, más que las deficiencias o diversidad funcional que puedan tener las personas, ¿no? Entonces, el modelo social de la discapacidad pone el acento en esas barreras sociales y de exclusión que se construyen alrededor de las personas y que son las que verdaderamente les afecta el ejercicio de sus derechos. Entonces, la convención lo que propone es varias medidas o varios conceptos para acabar con esas barreras para que las personas puedan ejercer en realidad sus derechos. Y esta perspectiva, es muy importante señalarlo, al abandonar el modelo médico, abandona la idea de sustitución de voluntad de las personas, ¿no? A través de la toma de decisiones por otras personas respecto de la vida de cada uno, porque lo que dice es las personas tienen capacidad, son capaces de tomar decisiones por ellas mismas, nada más tenemos que poner el foco en cuáles son esos obstáculos que hasta ahora no han permitido que sea el caso, porque les reconocemos plena dignidad, plena igualdad, como sujetos que tienen, por esa razón, derechos humanos que deben respetarse, ¿no? Entonces, estas sentencias se presenta después de esta gran construcción, les digo, más de 60 precedentes sobre derechos de las personas con discapacidad, pero ya propone algo nuevo, que son estos pequeños ajustes conceptuales que se tienen que tener presente cuando vamos a reclamar la aplicación directa de la convención. Esta sentencia es muy valiosa, pues ya no es la reiteración de los precedentes que ya tenemos, sino como las tuercas finas de cómo en realidad hacemos efectivo el derecho de las personas a tomar decisiones por ellas mismas. Oye, y en ese sentido, Sofía, nada más para precisar, dado que citaste estos importantes, pues ya más de 60 precedentes, que es una cantidad muy relevante, por supuesto, porque estamos hablando de resoluciones de la Suprema Corte, pero te quería preguntar esto, Sofía. Al inicio, me parece que en aquellos criterios seminales de 2012, 2013, el término usado era modelo social de la discapacidad, y últimamente he observado un giro, pero te quería pedir que nos ayudes a corroborar si es correcto o no, hacia un modelo de derechos humanos.
¿Es esto así y habría alguna diferencia? Pues yo creo que se compaginan. Ambos términos vienen de la movilización de asociaciones y de grupos de personas con discapacidad que reclaman sus derechos, ¿no? Entonces, el modelo social implica abandonar el modelo médico y los modelos previos de cómo vemos la discapacidad. El énfasis en derechos humanos implica la aplicación de la convención y ver que tenemos la garantía de esos derechos, la protección de esos derechos en términos iguales a las demás personas. Es muy interesante la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad porque no dice las personas con discapacidad tienen más derechos que personas sin discapacidad, sino lo que dice es las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, solo que tenemos que garantizarlos de cierta manera o de ciertas formas, ¿no? Que es lo que esta sentencia también explica. ¿Cuáles son esas formas que permiten la garantía de los derechos de las personas con discapacidad? Y me parece que el modelo social atiende como a la historia de cómo se ha percibido la discapacidad y la inclusión en la idea de los derechos humanos tiene que ver con la aplicación directa de la convención como una convención de derechos humanos que fue peleada y fue buscada precisamente por las personas con discapacidad. Correcto. Oye, y en este sentido, regreso contigo, María Dolores, un paso adicional que también he observado en este conjunto de precedentes a los que aludía Sofía, y te quiero pedir que nos ayudes a entender, es este agregado, me atrevo a calificar de reciente, pero bueno, tú nos lo precisarás, de perspectiva de discapacidad. Lo pregunto por lo siguiente, a mí me da la impresión que el modelo social y el modelo de derechos humanos es algo que tiene que permear en la sociedad, es algo que todas las instituciones tienen que tomar en cuenta, pero que en este paso ulterior de la perspectiva con discapacidad, el mensaje que se manda es hacia órganos aplicadores de las normas, particularmente en la esfera jurisdiccional, porque me parece que es una metodología interpretativa, hermenéutica. Cuéntanos, María Dolores, por favor. Así es, y va muy de la mano con lo que decía Sofía ahorita y lo que tú planteabas de incógnita entre el modelo social y el modelo de derechos humanos, que justamente lo dijo Sofía, se complementan porque el modelo social va más o se apoya más en eliminar barreras del entorno y no por no centrar la discapacidad en la deficiencia de la persona, como sí lo hacía el modelo médico, y al referirnos social y de derechos humanos, pues efectivamente habla que las personas con discapacidad son sujetos de derechos humanos, son titulares de derechos humanos y no de políticas asistenciales necesariamente. Y esto repercute precisamente en la perspectiva de discapacidad. ¿Por qué? Porque efectivamente es una herramienta conceptual y procedimental que va a posibilitar que el abordaje de cualquier asunto en el que se vea involucrada a una persona con discapacidad sea afrontada precisamente como una cuestión de derechos humanos, es decir, que se garanticen y se respeten sus derechos humanos precisamente en el procedimiento en el que estén involucrados. Y por lo tanto, lo que pretende es lograr una igualdad inclusiva, es decir, muchas veces sabemos que todas las personas somos iguales, lo dicen las leyes, lo dice la Constitución, sin embargo, la misma posición dentro de la estructura de la sociedad a veces imposibilita que en la realidad, de facto, seamos todos iguales, porque hay cuestiones que ponen en desventaja. En este caso, muchísimas veces la propia discapacidad es una desventaja para acceder al sistema de justicia. Entonces, si un órgano jurisdiccional o los operadores jurisdiccionales no tienen claro estos modelos sociales y de derechos humanos y esta perspectiva que nos lleva a la perspectiva de discapacidad, pues precisamente por cumplir la ley a rajatabla o formalmente se pueden vulnerar los derechos de esas personas que están involucradas en un proceso judicial. Entonces, ¿qué permite hacer la perspectiva con discapacidad? Pues precisamente analizar los casos enfocándose en derechos humanos, tanto al interpretar el derecho como al aplicarlo. Es decir, procurar que esas barreras que existen en el sistema de justicia y que se reproducen, porque en el mismo sistema de justicia hay barreras que quizá cuando no hay involucrada una persona con discapacidad, los que no tenemos esa condición de discapacidad, podemos no darnos cuenta de lo que repercute, pero repercute para que no puedan ejercer sus derechos. Eso es lo grave. O sea, que se ponen en una desventaja y lo que se pretende con la perspectiva de discapacidad es que precisamente se haga operativa la convención. Sí es relativamente nuevo, efectivamente, Miguel, o sea, pero ya ha sido
desarrollada en dos precedentes, concretamente en un amparo directo en revisión 2387, diagonal 2018, y en el 3788, diagonal 2017. Ya sé, pero es como decía hace poquito Sofía, o sea, poco a poco la Corte va como afinando, avanzando, también en la medida en que los casos lo van permitiendo. Entonces, ¿pero qué pasaría, por ejemplo, si no se atiende a la perspectiva de discapacidad? Pues quizá muchas veces los órganos jurisdiccionales, los operadores del sistema de justicia, podrían resolver con estereotipos. Un estereotipo podría ser las personas con discapacidad pobrecitas, hay que protegerlas. Y quizá en la perspectiva con discapacidad nos dice, no es que haya que protegerlas, hay que garantizar sus derechos y esa es la protección que requieren. Es muy distinto el enfoque como paternalista de casi no te vayan a golpear, por decirlo en palabras como coloquiales, a decirlo, tenemos que hacer que el propio sistema de justicia, la interpretación y la aplicación del derecho garanticen y respeten tus derechos para que puedas ejercerlos en igualdad de condiciones que las demás personas y operar el sistema de protección reforzado que establece la propia convención. Y aquí es interesante porque la perspectiva con discapacidad se puede dar como de dos maneras. Uno, la persona dice, tengo una discapacidad y entonces de alguna manera solicita que y dice, bueno, tengo una discapacidad y eso se traduce en una desventaja procesal porque no todas las discapacidades necesariamente y como vía de consecuencia obligatoriamente se traducen en una desventaja en el sistema de justicia, sino que hay que ver si efectivamente hay una desventaja procesal por motivos de discapacidad y entonces la persona puede solicitar al juez que realice esas adecuaciones, matices, ajustes necesarios para garantizar su derecho de acceso a la justicia y respetar sus derechos. Esa sería una forma de entrar. Otra forma sería de manera oficiosa, que precisamente la dejé en segundo lugar porque es el caso. En el caso, el tribunal colegiado sí se da cuenta y dice, a ver, aquí hay algo y tengo que proteger los derechos de las personas con discapacidad, pero precisamente buscando que los ejerzan en igualdad de condiciones. Entonces, tengo que reponer el procedimiento para que si no se le escuchó bien o si no tuvo asistentes o no tuvo apoyos, entonces, en dado caso, pueda garantizársele que acceda al proceso con igualdad de condiciones. Y entonces, el operador de alguna manera ve alguna desventaja por la condición de discapacidad y echa a andar esa maquinaria de garantía de sus derechos y tiene que ver si hay necesidad de aplicar el marco regulatorio de la convención y si es necesario hacer algunos ajustes para evitar la desigualdad procesal. Una de las cosas que se quejaban la señora y sus hijas es que eso era un desequilibrio. Y esto suele pasar siempre que hablamos de estas perspectivas de género, como que se piensa, es que vas a favorecer. A ver, no se tiene que favorecer, se tiene que hacer que si uno está en una desventaja, entonces pueda estar en igualdad y se puedan garantizar y ejercer sus derechos. Eso es digamos que la finalidad de una perspectiva como herramienta metodológica, como sería la de género en su caso, y sería en este caso la perspectiva con discapacidad. Quizá esto es a grandes rasgos. Bueno, otra de las cosas que también implica la perspectiva con discapacidad, y sí es muy importante decirlo, es que también se tiene que procurar con esta perspectiva que la persona con discapacidad sea protagonista, es decir, esté involucrada en el proceso, no solo se eliminen las barreras que le producen una desventaja procesal, sino que también ella sea activamente participe activamente, promover su intervención y su participación activa. Y ahí tendría que hacerse un desplegado de ciertos ajustes, si es que son necesarios, porque el no hacerlo implicaría una desventaja procesal. A grandes rasgos, esto sería la perspectiva de discapacidad. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, María Dolores. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestras invitadas alrededor de la sentencia mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 1533, diagonal 2020, y la forma en la que se deben de proteger los derechos de las personas con discapacidad, específicamente por lo que se refiere al ámbito jurisdiccional, al ámbito de la impartición de justicia. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir en este análisis, en esta conversación con nuestras invitadas sobre la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 1533, diagonal 2020. Regreso contigo, Sofía,
para preguntarte esto ahora, escuchando a María Dolores que nos hacía esta exposición sobre el concepto y alcance de la perspectiva de discapacidad, y ella misma citaba la perspectiva de género, estimas, Sofía, que se está configurando una equivalencia de la perspectiva de discapacidad con lo que en su momento fue y es todavía, evidentemente, la perspectiva de género? Y lo digo por la forma en la que todo esto tiene que transminar, tiene que aplicarse en la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque este caso llegó a la Corte, pero pensemos en muchos que no llegan, que simplemente se quedan a lo mejor en una primera instancia del Poder Judicial de una entidad federativa, o que escalan incluso a la justicia federal a través de un amparo directo ante un colegiado, pero que no llegan a la Corte. Entonces, tú verías, Sofía, tu criterio sería que esto pudiera hacer un símil con lo que ya hoy es de manera muy consolidada la perspectiva de género. Pues sí, creo que la idea de las perspectivas como herramientas para la actividad jurisdiccional es algo que se está expandiendo, que puede generar, yo creo que a algunas personas juzgadoras les puede generar un poco de nerviosismo, ¿no? Porque a veces como que reta el modelo general que estamos acostumbrados de aplicación un poco muy formalista de la ley, como no ver más allá, no atender el contexto. Y pues de hecho, recientemente también se votó una sentencia en la que participó Dolores sobre perspectiva de personas mayores, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? A que ver el contexto de las personas, ¿no? Y por supuesto los estereotipos que se le ponen a las personas con discapacidad no son los mismos estereotipos que se le ponen a las mujeres, o no serán los mismos estereotipos que se le ponen a las personas mayores, pero por supuesto que va a haber una confluencia de esos factores en ciertas personas. Puede ser una mujer con discapacidad, una persona mayor. Entonces vamos a utilizar todas estas herramientas para atender efectivamente los casos, que es lo que buscan las perspectivas, ¿no? Ver los contextos en los que operan la desigualdad, ver los contextos en los que realmente operan las personas y hacer una justicia más inclusiva y que entienda en realidad a los problemas que enfrentan las personas a partir de la aplicación directa de estos convenios internacionales de derechos humanos que nos mandatan esa obligación, ¿no? La perspectiva de género nació en parte de las condenas de México por la violación de los derechos de las mujeres, de una interpretación directa de la Convención Belén do Pará. Entonces, todas tienen fuerte legal, pero permiten que la justicia verdaderamente sea efectiva, ¿no? Está basado también en el derecho de acceso a la justicia. Y en cuanto a personas con discapacidad, la Convención no solo prevé la idea de la perspectiva de género como esta manera de acercarse a los problemas, sino que prevé herramientas específicas, ¿no? Que atienden a las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Entonces, esta sentencia no solo nos trae la idea de la perspectiva, sino de la aplicación de esta perspectiva a ciertos casos concretos mediante herramientas específicas o conceptos específicos que desarrollan los artículos 9, 12, 13 de la Convención, que es lo que me parece que esta sentencia aporta a todas estas líneas de precedentes, porque si bien estos conceptos se venían usando ya, muchas veces no había ejemplos específicos de qué es y qué no es el uso correcto de la Convención a partir de un modelo que no sustituya la voluntad de las personas. Pues como Dolores decía muy bien, parece que si hablamos de derechos de personas con discapacidad, hay una tendencia como paternalista de protección y de sustitución que termina convirtiéndose en sustitución de lo que verdaderamente quieren o desean las personas. Y de lo que he visto también es muy importante para los abogados tener estas precisiones conceptuales, porque me parece que a veces no somos, digamos, parciales los abogados. Creemos que los problemas se tienen que resolver a través del derecho. Entonces traemos nosotros una visión parcial de la realidad. Entonces cuando queremos resolver ciertos problemas, pues póngale un abogado a la persona, ¿no? Póngale un representante a la persona, como si eso fuera a resolver los problemas o a tomar en cuenta la voluntad o los deseos de las personas, ¿no? Entonces, pues creo que las herramientas metodológicas o las herramientas para juzgar se han desarrollado de manera importante, incluyendo la perspectiva con discapacidad, en un modelo yo creo que sí interseccional, ¿no? La Corte sí está pendiente de no solo es una persona
mayor, sino también es una mujer, sino también es una persona con discapacidad, y cómo estas experiencias juntas pueden implicar experiencias distintas a las que enfrentaría solo una mujer, etcétera, ¿no? Entonces creo que el avance es importante, y esta es una de las sentencias que muestran ese camino hacia adelante sobre el uso de estas herramientas. Oye, le voy a preguntar a María Dolores por otro aspecto conceptual que la sentencia aborda en torno a el concepto de accesibilidad, diseño universal, en fin, ajustes razonables, pero antes me llamó mucho la atención esto que mencionas, Sofía, de cómo pudiera en una lectura por parte de ciertos juzgadores y juzgadoras, órganos jurisdiccionales en general, sentirse un poco inseguros a partir de la construcción conceptual de estas perspectivas. Yo he escuchado estos comentarios de jueces y juezas del Foro Común sobre todo, pero ahora escuchándote, recuperaba en la memoria aquel libro fantástico de los años 90, del siglo pasado, de Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, y parece que estas perspectivas nos convocan a una interpretación dúctil, a un derecho que se va moviendo un poco en función de las circunstancias de la persona, y precisamente, ¿sabes por qué se quejan, Sofía? Bueno, creo yo, esa es mi interpretación, algunos jueces y juezas, porque no tienen esa seguridad que aporta el formalismo, que aporta el positivismo clásico, en donde tú trabajabas con reglas, porque aquí también trabajas con muchos principios que luego te llevan a ponderaciones, a ejercicios de proporcionalidad. Pero no veo otra manera, ¿eh? No veo otra manera. Creo que esto es el presente y debería ser el futuro. Regresar al formalismo, regresar a la certeza que te da la regla, lo veo difícil, pero bueno, ahí está, y les tocará a ustedes como juristas jóvenes, pues velar para que esta ductilidad del derecho se siga aplicando así, que es, creo yo, lo correcto, como lo hace la sentencia. En fin, regreso contigo, María Dolores. Pues ahora sí, explícanos, cuéntanos, accesibilidad, diseño universal, ajustes razonables, parece que son estructuras fundamentales de este debate. Parece que sin esos conceptos no podemos tener claridad. Cuéntanos. Sí, porque, a ver, lo que hace la sentencia, y es justamente para poder resolver el caso concreto, dice, a ver, tenemos que entender qué es el modelo social y de derechos humanos. Esto se ha desarrollado mucho por la Corte, es un apartado muy pequeño, pero como es traer a colación, traerlo al texto. Luego también nos explique la perspectiva con discapacidad, y para entender el núcleo central del asunto, que es si el nombramiento de un representante especial es un ajuste razonable y si es adecuado o es acorde con la convención, hay que entender conceptualmente algunos términos y algunos conceptos, valga la redundancia. Entre ellos es como clarificar primero la accesibilidad. Una de las cosas de la convención, uno de los grandes temas de la convención, o por lo menos yo así lo interpreto, son dos principios: el de igualdad y no discriminación y el de accesibilidad. En estos dos principios descansa toda la convención, y de alguna manera están implícitos o explícitos incluso dentro de todos los derechos que señala la convención, porque si no hay accesibilidad, si las personas con discapacidad no pueden acceder a sus derechos, a las políticas, a los servicios, a todo lo que quieras, pues finalmente, por más que la ley y la norma diga que tienen ese derecho, por ejemplo, a la libertad de expresión, pero no la pueden expresar porque no tienen los medios adecuados, pues se queda en eso, ¿no? O sea, o el transporte, pues tienes derecho al transporte, pero, por ejemplo, una persona con movilidad reducida o con una discapacidad motriz no puede estar por las banquetas de nuestro país porque no puede transitar libre de obstáculos. Son ejemplos como que todos hemos visto, e incluso sin tener una condición de discapacidad a veces tenemos que hacer un esfuerzo, y entonces la accesibilidad es un principio fundamental que tiene que permear y atravesar toda la convención, y para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente, participar plenamente en la sociedad, disfrutar de manera efectiva sus derechos. Y es un medio para lograr esa igualdad sustantiva que se refiere a que sea una igualdad de hecho. No basta que la norma diga, sino que en la realidad eso tiene que traducirse.
y por lo tanto los entornos, políticas, sistemas, productos, servicios, lo que se les ocurra, sean accesibles para todas las personas. Y también es un derecho, o sea, una persona tiene ese derecho, todas las personas, pero especialmente las personas con discapacidad, pues a que los entornos sean accesibles. Y aquí vamos de la mano al diseño universal. ¿Cómo son accesibles los entornos? Voy a generalizar entornos para no decir siempre políticas, productos, servicios, sino los entornos. Pues apela a este concepto de diseño universal, que también se le conoce como diseño para todos, es decir, los productos, entornos, servicios, para que tendrían que estar hechos, construidos, de manera que puedan ser utilizados por todas las personas o por lo menos por la mayoría de las personas. Y esto ya es una realidad a veces. Por ejemplo, ustedes recordarán que me voy a referir a una cosa que es muy evidente, que es el ancho de muchas puertas. La arquitectura, hace décadas, las puertas las hacían muy pequeñas de manera que el ancho no podía caber una silla de ruedas. En cambio, se ha modificado y la arquitectura, por ejemplo, ya establece una medida más ancha, más estándar, en el que puede caber una persona que no requiera una silla de ruedas, un apoyo, y también la persona que sí lo necesite. Eso es un diseño universal o diseño para todos, de tal manera que puedan ser utilizados por más personas, todos los entornos, y es obligación del Estado transitar gradualmente a que todos los entornos sean accesibles. ¿Qué pasa cuando no se puede tener un diseño todavía accesible? Porque quizá, bueno, hay edificios muy viejos, y estoy hablando ahorita de una accesibilidad física, pero vamos a ponerlos, podemos trasladarlo a cualquiera, pues que quizá no se puede por la estructura misma del edificio, qué sé yo, ¿no? O sea, entonces se tienen que hacer adaptaciones ad hoc o en concreto para una persona, que esos son los ajustes razonables. O sea, el logro de la accesibilidad universal a través del diseño universal no es inmediato, no es de la noche a la mañana, no se puede decir, pues tumben todo y vamos a empezar de cero. Sino que implica tiempo, implica dinero, recursos, y a la vez puede no abarcar absolutamente a todas las personas. Entonces, cuando ese diseño universal o la accesibilidad no se logra, entonces, o no alcanza a solucionar la situación particular de una persona con discapacidad, entonces vienen los ajustes razonables. Voy a poner un ejemplo. A mí este ejemplo me parece claro, espero que ustedes también. Una persona está trabajando en un entorno en donde tiene una discapacidad visual determinada, un entorno en que hay buena luz, hay una buena iluminación, la mesa de trabajo es adecuada, lo que sea, pero quizá por su condición particular, su discapacidad visual requiere de una luz especial. Vamos a llamar quizá, voy a inventar una luz azul o una luz de tal, o que dé de una forma concreta, y entonces pediría un ajuste razonable para poder desempeñar su trabajo. No es que el entorno no tenga mala iluminación, sino que su discapacidad específica requiere de una luz concreta para poder desempeñar su trabajo. Entonces, son adaptaciones y modificaciones necesarias que se requieren para un caso particular. Por eso no se puede hablar siempre de ajustes razonables. Vamos a implementar ajustes razonables. Es que si no tienes la discapacidad y el contexto y la persona, no puedes implementar un ajuste razonable así por nomás. O sea, para eso tienes el diseño universal, y cuando falla el diseño universal o no alcanza por X o Y motivos, entonces vamos al ajuste razonable, y tiene esa connotación de razonabilidad. Es decir, que no imponga una carga desproporcionada o indebida a la persona que tiene que realizarlo, y siempre tiene que requerirse en un caso particular para garantizar el ejercicio en igualdad. Es una respuesta personalizada al caso concreto, en definitiva. Entonces, una vez que tenemos, pero sí está cargado o tiene ese matiz de razonabilidad, o sea, no tiene que ser desproporcionado o una carga indebida. Claro, el problema o la cuestión surge cuando quién va a decidir que es una carga indebida o no. La convención no lo deja claro, pero pues se entiende que tiene que ser de alguna manera pues dirimido, ya sea en tribunales o por un tipo de mediación, lo que sea, ¿no? Entonces, son exigibles desde los ajustes razonables desde que la persona los solicita, son individualizados, y no podemos olvidar que la razonabilidad es la característica esencial. ¿Y por qué insisto tanto en la razonabilidad? Porque precisamente los ajustes al procedimiento, ya llevamos tres conceptos: accesibilidad,
diseño universal o diseño para todos, ajustes razonables y vamos a los ajustes del procedimiento. ¿Qué pasó cuando se discutía la convención? Que a propósito, las personas que estaban redactando la convención, las asociaciones de personas con discapacidad, las personas con discapacidad, no quisieron que se empleara el término ajustes razonables porque implicaba esa razonabilidad que de alguna manera se tiene que ponderar. En cambio, a la hora de estar analizando y plasmando en la convención el derecho de acceso a la justicia, se optó por ajustes al procedimiento y no se le quiso poner la carga de razonabilidad porque finalmente el derecho de acceso a la justicia es un derecho llave, es un derecho que permite el acceso a demás derechos y entonces se podía quedar como entendiendo si es razonable o no razonable. Por lo tanto, los ajustes al procedimiento son obligatorios porque se tiene que hacer, se tiene que llevar a cabo para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Y muchas veces el propio sistema de justicia representa una barrera. Y por eso es importante los ajustes al procedimiento para que puedan las personas acceder, cuando están involucradas en un proceso judicial, que puedan acceder en igualdad de condiciones. Porque si el mismo sistema es el que obstaculiza, entonces, pues finalmente se convierte en un muro que no permite que se haga justicia. Esa es la gran importancia. De alguna manera, siempre que los ajustes, si no se realizan, pues es una denegación de acceso a la justicia. Es decir, vamos a poner un ejemplo, se notifica a una persona con discapacidad visual por un medio tradicional y pues no sabe ni, no se puede enterar del contenido, pues se le está denegando su defensa, el enterarse para poder armar alguna estrategia. Tiene que haber un ajuste al procedimiento, cómo se le debe notificar para que pueda ser conocedora de los hechos y de lo que se le está transmitiendo a través de esa notificación. Quizá esto es... y también, bueno, una cosa ya como última cuestión es que el derecho de acceso a la justicia no es neutro. ¿Qué significa esto? O sea, en relación con la discapacidad no es neutro, entonces tiene que matizarse o tiene que revisarse más que matizarse conforme a los estándares de la convención, que implica que el juez otra vez retome un papel como más activo para hacer operativa la convención y revise el diseño y los esquemas que están en el proceso para poder ver si tiene que flexibilizarlos. No estoy diciendo que favorecer, sino flexibilizarlos para que la persona con discapacidad pueda acceder a la justicia en condiciones de igualdad. De alguna manera, esto es estos conceptos claves. Ahí están los conceptos que además van a tener un papel primordial en la solución del caso concreto, sobre lo cual vamos a platicar, pero antes vamos a hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación y análisis sobre el amparo directo en revisión 1533/2020 con nuestras invitadas. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis de la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 1533/2020. Quiero regresar ahora contigo, Sofía Treviño, para preguntarte, pues todos estos conceptos a los que aludía María Dolores, ¿cómo se aterrizan en el caso concreto? La situación de este señor en el proceso, el tema de la representación especial, cuéntanos cómo se aplican ya específicamente en el caso. Sofía, por favor. Claro que sí. Nada más mencionar que muchas veces estos conceptos como que se repiten, pero pocas veces se llevan a la práctica, ¿no? Bueno, ¿qué significa en el caso concreto un ajuste razonable? ¿Qué significa un ajuste al procedimiento? Como que estos conceptos muchas veces se repiten, pero no se entiende muy bien cómo deben aplicarse. Y lo que la sentencia reconoce, por un lado, es que el tribunal colegiado efectivamente se tomó el tiempo de estudiar el asunto con perspectiva de discapacidad. El colegiado se dio cuenta de entrada que aquí había algo a lo que debía de ponerse atención, ¿no? Entonces, la sentencia como que sí dice, aquí estuvo bien que ya los tribunales, en particular este tribunal, en la práctica, están observando esta posible desigualdad y que podría derivar en una desventaja en el procedimiento, y eso es algo que la sentencia como que valora, pero dice aquí ya lo fino
es donde la Corte no está de acuerdo con la conclusión del tribunal colegiado y le dice, mira, tú lo que consideraste era procedente, era como ajuste razonable, que le llama el tribunal colegiado, es imponer a un representante especial, con la idea de que, pues, la idea del colegiado es que esta persona, a través del representante especial, podría efectivamente ejercer su derecho de defensa, ¿no? Y lo que la Corte concluye es, bueno, por un lado, en realidad lo que tú estarías haciendo no sería un ajuste razonable, porque lo que estás tratando de favorecer es el acceso a la justicia del señor. Entonces, en realidad lo que tú buscabas hacer era un ajuste al procedimiento, porque lo que tú estás viendo es cómo ajusto el procedimiento jurisdiccional para que esta persona efectivamente pueda defender sus derechos y pueda participar en igualdad de condiciones que su contraparte. Entonces, en principio, será un ajuste de procedimiento y lo que la Corte concluye es que no es una medida acorde con la convención, aun cuando le digamos el nombre que en principio debería de llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo social de la discapacidad, como veníamos platicando en un principio, el centro, lo primordial es que no sustituyamos la voluntad de las personas, porque históricamente las personas con discapacidad han sido sometidas a sistemas que lo que buscan es suplantar sus deseos o sus voluntades a través de otras personas o a través de instituciones o a través de medicamentos o a través de ciertas cosas que no permiten que las personas efectivamente ejerzan sus derechos o sus preferencias, ¿no? Lo que dice la sentencia es, pues parece que nosotros, particularmente, como te venía diciendo, abogados y abogadas, creemos que todo se resuelve, pues le ponemos un abogado a la persona, ¿no? O le ponemos un tutor, o le ponemos un curador, o le ponemos a alguien que se ocupe de decir qué es lo que esta persona en realidad busca o en realidad prefiere o es lo mejor para esta persona en este modelo como paternalista de que estas personas no pueden tomar decisiones por ellos mismos, ¿no? Entonces, lo que la sentencia dice, fíjate, la figura de representante especial, que de hecho es una figura que existe tanto en derecho de amparo, etcétera, es una figura histórica, pues no cumple con los requisitos básicos de la convención, que es que las personas pueden ejercer sus derechos por ellas mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues parece que es más fácil, yo te pongo un representante, yo te pongo un abogado, yo te escucho a ti, y me fijo en tu circunstancia específica y qué ajustes necesitas tú en esta situación específica para que tú puedas ejercer tus preferencias, tus deseos, tu voluntad, sin la intermediación de una persona o sin la representación de una persona cuando en realidad no se amerita en el caso y puede ser en extremo problemático. Entonces, lo que la sentencia hace es decir, mira, muy bien la utilización de la perspectiva de discapacidad porque te diste cuenta que aquí puede haber un problema, nada más que la solución que tú estás planteando no necesariamente es la adecuada. Entonces, estas soluciones o estos ajustes, estas medidas, tienen que respetar primordialmente la idea transversal que me parece que está en la Convención del respeto de la voluntad de las personas. Y los representantes, los tutores, los curadores, los doctores, la medicación en general no hace eso. Entonces vamos a ver de qué manera se tiene que hacer para que efectivamente se respeten los derechos de las personas y me parece que por eso esta es una de las sentencias más valiosas sobre este tema, porque lleva a la práctica estas soluciones, ¿no? ¿Cuáles son estos específicos ajustes responsables? Ya tenemos 60 sentencias hablando del modelo social y de accesibilidad y de ajustes, etcétera. Bueno, en los casos específicos, ¿cómo se traducen esas medidas de una manera adecuada que efectivamente respete los derechos de las personas y que no nos lleven a esta tendencia paternalista histórica y que además creo que es particularmente problemática para abogados que imponemos ciertas soluciones que tal vez no son las soluciones que respeten efectivamente los derechos de las personas. Entonces, nada más es lo que llama la atención la sentencia. Gracias, gracias, Sofía. Y regreso contigo, María Dolores. Ya estamos cerca de terminar el programa, pero no quiero dejar de plantearte lo siguiente. Parece que esta sentencia, en un diálogo permanente con la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad, lo que hace es, parafraseando aquel famoso libro de Ronald Dworkin, tomarse en serio a la Convención. Me parece que el fondo del razonamiento de la Corte tiene que ver con que toman una norma de origen internacional, claro, ratificada por México, y dicen, vamos a tomarla rigurosamente en serio, vamos a sacarle todo el provecho y le vamos a aplicar una
interpretación analítica tan profunda que nos dé el mayor resultado posible en términos prácticos. ¿Es esto así? ¿Concuerdas con esta visión, Dolores? Totalmente concuerdo, Miguel. La verdad es que México tiene una deuda con las personas con discapacidad, desde luego en el ámbito legislativo. O sea, esto se resolvería si el ámbito, si las leyes, si la legislación fuera acorde con la convención. Desgraciadamente esto no es así y a la hora de poder proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad conforme al modelo social y de derechos y haciéndolas partícipe plena y real en los procesos en que se encuentran involucrados, pues hay que acudir a la convención porque es el instrumento adecuado que tiene pues todas las herramientas para poder abordar con perspectiva de discapacidad los temas en los que se encuentra involucrada una persona con discapacidad. Y efectivamente, pues forma parte del del llamado bloque de constitucionalidad la convención, y cuando la propia legislación no nos da esas herramientas, incluso es contraria a la convención, hay que echar mano de esos instrumentos tan ricos, tan valiosos, y que están en constante interpretación por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad para poder entender todas estas problemáticas a las que se enfrenta una persona con discapacidad, concretamente en el ámbito de un proceso judicial. Claramente apenas está aterrizando en las sentencias o están aterrizando en las sentencias en los operadores judiciales todos estos temas, o sea, se está decantando, estamos dotándolos de contenido ya en la práctica, porque uno puede leer la convención y bueno, dice sí, los ajustes al procedimiento, pero luego pues hay matices que, a ver, ¿qué es la diferencia entre ajuste razonable y ajustes del procedimiento? Porque, por ejemplo, todos son parte de que el diseño universal no fue posible por X o algún motivo. Los dos se llama ex post, o sea, después, pero son distintos, no podemos igualarlos, y aquí son los matices que precisamente tanto la convención nos enseña, pero también todas las observaciones generales que ha emitido la convención sobre los derechos, perdón, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que clarifican qué quiso decir la convención cuando habla de, por ejemplo, ajustes al procedimiento, de accesibilidad, y de alguna manera, pues la Corte voltea a ver ese instrumento como marco para poder resolver los casos, y que los mismos juzgadores ordinarios podrían y tendrían que aplicar y voltear a ver para poder tener las respuestas a las interrogantes que se plantean en cada asunto que les llega. Correcto. Oye, y ya para terminar, porque nos tenemos que despedir, pero este llamado que haces, María Dolores, a incorporar los mandatos de la convención en el ámbito legislativo, va dirigido tanto a Congreso de la Unión como a congresos locales, ¿verdad? Y quiero en esto subrayar la corresponsabilidad en su caso, pero ¿es esto así? Totalmente. A ver, los congresos estatales, pues porque todos tenemos códigos civiles que todavía señalan el estado de interdicción. Entonces, eso es una materia local. Tendrían que los congresos locales modificar para poder ser coherentes con la convención. Y desde luego, bueno, está el Código Nacional de Procedimientos, que todavía está, pues, que todavía no sale, todavía no lo tenemos, y eso también implica un obstáculo, porque finalmente cuando una persona con discapacidad se ve involucrada en un proceso, ¿cómo va a responder el juzgador, la juzgadora, para poder atender y para que permee toda la convención en esos procesos que nos va a tener que decir el código adjetivo, que es el código procedimental? Entonces, la deuda hacia las personas con discapacidad es una deuda también legislativa, ¿verdad? Sí, es de todo tipo, legislativa, de políticas de políticas públicas, del mismo poder judicial, o sea, de la sociedad, yo diría de toda la sociedad en general. Pues vaya que tenemos una tarea pendiente grande, pero en fin. Sí. Sofía Treviño, María Dolores Higareda, gracias a ambas por ayudarnos a entender esta sentencia, y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.